Ó, prometo pra vocês que na próxima live eu vou começar a cantar. Porque aí se eu cantar, não tem problema com a música. Queria avisar todos que hoje a live vai ser em espanhol, tá bom? Então vai ter gente do Brasil, vai ter gente da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru e gente da Espanha também, pode ter também gente de Portugal, tá? Então hoje a gente vai fazer a live em espanhol porque é com meu grande amigo Francisco Cocera, vou chamar ele aqui, aqui, ele tá já conectando, conectando. Aí estamos! Boas noites, Leonardo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Mesmo você já falando português, a gente vai fazer a live em espanhol. Un poquinho portuñol, he escuchado que vamos a falar en español, está bom, está bom. No, porque es más fácil, el razonamiento clínico es más fácil, no te preocupes. Y Como creo tú que quieras. los brasileños entienden español bien. Sí. O Dice, portuñol también. dice por aquí Izaguirado que Cocera puede hacer live en portugués. Está, Por cierto, Leonardo, hoy he traído esto porque como tú siempre tienes una gorra, he traído esto para tener también una gorra. ahí estamos bien, ahí estamos bien. Lo podemos poner aquí. ¿Y cómo están las cosas por ahí? Pues ¿Están bien, bien? bien, bien. Ya parece que estamos volviendo a la normalidad poco a poco. Ya se están abriendo fronteras con muchos países. Evidentemente con Brasil no se van a abrir las No, fronteras no es una buena porque idea. es un desastre. Brasil, creo que Sí, no se van a abrir, se van a abrir con muchos países excepto con Estados Unidos, Rusia, Chile, Argentina y Brasil. sí. Creo que son los únicos países con los que no se va a empezar a abrir porque Brasil parece ser que está todo como fuera de control, ¿no? O algo No, así. el brasileño, acá tenemos un problema de instituciones. Entonces los Ah, brasileños no creen en los gobernantes. Y esto vale. sigue, Entiendo. sigue siempre tampoco los gobernantes saben lo que están haciendo. Entonces Mm. tenemos un problema. No creemos y no saben. Juntamos todo eso y explotamos con una pandemia. Esto parece No, perfecto. no es un problema de salud, es un problema político. Y eso, tenemos tres: económico, sanitario y político. Eso es porque somos brasileños y tenemos un poco más. Eso es Está, impresionante. está bon, está bon, está bon. Bueno, Impresionante. bueno. ¿Usted ya está en consulta? No. El control Sí, de... sí, sí. Nosotros Sí, llevamos ya con consulta desde el día 4 de mayo. qué bueno, qué Ya bueno. llevamos casi 2 meses de consulta, con unas condiciones muy estrictas. Tengo que pasar consulta así. Tengo que pasar consulta con gafas, tengo que pasar consulta con mascarilla. Sí. Y sí, Y también tengo que pasar consulta con... ¿Se me ve bien, Leonardo? sí, ahora está cargando. Ahí, volvió. Esto puesto, unas luvas, todo para evitar el máximo contacto Contacto. con los Sí. pacientes. Entonces, ahora. Bueno, es un poco incómodo, pero podemos estar ya ejerciendo No, y esto la va a profesión. pasar hasta tenemos una vacuna, ¿no? Claro, claro, esto va a durar un tiempo, esto va a durar un Esto tiempo. no hay otra forma. Hasta la Mm, vacuna seguimos con eso. correcto, correcto. Así que bueno, pues Y nada, mejor que paciencia. nuestros pacientes, nosotros podemos pagar estos tipos de aparatos, porque algunos lugares no podemos ni pagar la mascarilla, ni la gafa, ni nada. Entonces, ahí es un problema. Un problema gordo, un problema serio, un problema serio. Pero, Bueno, primer punto, te agradezco sí, por la ponencia en Congreso Online de Osteopatía Científica. Fue una ponencia excelente. Y vamos a hablar muito un poco de obrigado. esta ponencia, entonces. Bien, vamos a hablar de Este es APM. el tema que tenemos de hoy. Hablar un Sí, poco de las disfunciones temporomandibulares, que creo que es correcto. una queja que todos nosotros en nuestros consultorios tenemos por lo menos uno, dos, tres pacientes por semana con este Sí. tipo de quejas que son comunes. Incluso, Leonardo, no solo porque el paciente tenga una queja, sino porque hay muchos
dolores que espero que hablemos de todo esto. Hay muchos dolores en otras áreas, como puede ser pescozo, puede ser cabeza, ojo, que tiene relación con la ATM y Sí, pasan sí. inadvertidas. Entonces, intentamos hablar un poco también de diagnóstico diferencial, de cómo Perfecto. podemos evaluar y intentar distinguir lo que está pasando, cuáles son las probables quejas y siempre vamos a tener como una región de mucha información sensorial, vamos a tener Sí, mucha variación de dolor y de síntomas. Entonces, efectivamente. primero te pido que te presentes para nuestra audiencia. Tenemos ahora 34.000 personas, por ejemplo. Ahí está, correcto está. Primero está Coldplay, el directo que está haciendo Coldplay, y después estamos nosotros, ¿vale? Obvio, Somos obvio, los que más obvio. estamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Cocera, soy fisioterapeuta, osteópata en España. Soy profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid. También dirijo algunos proyectos de IACES internacional por toda Latinoamérica, experto en captores posturales y en ocasiones me han llamado el hermano gemelo español del brasileiro Leonardo Nascimento. Y por eso es tan guapo. Por Por eso te eso, miramos tan guapo eso. por eso es tan guapo Leonardo, no es por otra cosa. Eso hay que tenerlo presente. Esa es la verdad. Por eso tenemos somos guapos comunes. Ahí está, somos guapos comunes, guapos comunes. Ay, Entonces, dime. usted tiene, vamos, empezamos así, por ejemplo, nuestro paciente llega a la consulta, ¿está bien? Ok. ¿Cuáles son los señales de síntomas que nos pueden llevar a pensar que tenemos un problema en la articulación temporomandibular? Entonces, en la anamnesis, ¿qué el paciente puede decir a nosotros para nos razonamos, mira, esto puede ser ATM? ¿Qué puede ser? Bueno, en ATM evidentemente podemos encontrar un montón de síntomas. Por ejemplo, podemos... Hombre, antes de empezar a explicar, quiero saludar a María Isar, que se acaba de conectar Ah, con saludo nosotros. María, beso. Hay muchos amigos Cuídate. que se han conectado, estoy saludando un poquito, pero bueno, con María hago una pequeña paradita y le mando un beso. Bueno, síntomas que podemos encontrar. Bueno, nos podemos empezar a ceñir primero a un área local, es decir, podemos ceñirnos a dolores en la zona oral, hipersensibilidades de los dientes por la inervación del trigémino, podemos encontrar chasquidos articulares, hombre, y Felipe Amatusi. También hago una parada Matusi, para Felipe beso. Amatusi, para también la hago. Podemos encontrarnos en la zona orofacial, podemos encontrar chasquidos articulares en el área de la mandíbula, podemos encontrar sensibilidades generales del trigémino, todo eso en el área orofacial. Podríamos encontrar también patologías de la lengua, por ejemplo, degluciones atípicas. Es muy común en una deglución atípica, cuando un paciente se pone en esta posición y se le retira el labio, cuando se intenta tragar, el paciente hace esto. Si el paciente hace eso, eso se considera una deglución atípica y eso es patológico. Entonces, degluciones atípicas, patologías del habla, pacientes que tienen alguna complicación a la hora de hablar. Y si nos salimos del área orofacial, pues nos podemos ir a dolores referidos. Por ejemplo, Pero hay una si excepción de la habla. Excepción que sea de Murcia. de, Porque los murcianos no podemos considerar, si no tenemos 100% de incidencia ahí, ¿no? correcto. Murcia es una región de España, para los que no lo conocen, que el acento es un poco peculiar, entonces puede Desean, ser una excepción. También puede ser una excepción en el habla que el paciente sea mudo. Pues claro, si el paciente es sí, mudo, esto también. no lo consideramos una patología tampoco. Entonces, por ejemplo, serían algunos ejemplos del área facial, pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte posterior, una hipertonía de la musculatura suboccipital podría estar en relación muy directa con patologías de la ATM. Y eso sí lo encontramos a diario en la consulta, pacientes que vienen aquejándose de dolor en la parte posterior, un dolor de cabeza y, atención, un dolor en el hombro, un dolor en la nuca. Todo eso está directamente relacionado. Si quieres, ahora podemos hablar un poquito del sistema nervioso y explicar el por qué tiene esas relaciones, pero simplemente eso, un Porque, paciente que llega a la consulta dice que le duele aquí. sí, porque ahí llegamos en dos sistemas, ¿no? El ¿Correcto? nervioso por una hipersensibilidad y todo el ¿Correcto? sistema facial.
Correcto, Porque ahí correcto, correcto. tenemos las fases anteriores, la lengua y todo el complejo anterior, el mediastino y todo el Correcto, central. Entonces tenemos correcto. dos sistemas que pueden generar síntomas por una Bueno, simple articulación acá. bueno, pero podemos ir un poquito más allá. Más que una simple articulación allá, imagínate, Leonardo, un empaste, ¿cómo se llama? Amalgama, ¿cómo se dice en Brasil? ¿Amalgama? Amálgama. Amálgama. Vale, una Sí. amalgama que simplemente tenga medio milímetro de relieve en relación con la pieza oclusal, ya cambia todo tu sistema de oclusión y ya empieza a alterar el sistema trigeminal y puede alterar la ATM. Por cierto, he lembrado que una alumna de Argentina, Flor, que está por aquí, le mando un saludo, hoy también me dijo que si podíamos, que habláramos también de las posibles afectaciones del oído. Y es cierto, un paciente puede llegar con dolor en el oído, el propio conducto auditivo, y ser un problema de la ATM. Sí, y lo que me llama la atención es que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos comiendo y comemos una roca, una piedra pequeña, ya percibimos y cuando sacamos la boca es algo que ni la encontramos bien. Entonces, Correcto, la sensibilidad de la región es demasiado grande. El correcto. captor dentoclusal tiene demasiada sensibilidad. Entonces, pequeñas alteraciones de altura de 0.1 milímetros, 0.2 milímetros, muchas veces que no parecen nada, son Es una demasiado barbaridad. importantes. Es una barbaridad. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en el córtex motor, el homúnculo motor, si, cuando está representado, aparece con una cara gigante, con una Sí, boca gigante, con unas manos gigantes y unos pies gigantes. Entonces, desde el punto de vista del homúnculo motor, la cantidad de aferencias nerviosas que tenemos para mover es tremendo, pero si nos vamos al homúnculo sensitivo, también es desproporcionado. Una boca inmensa, una mano inmensa, unos pies inmensos. Entonces, son regiones que tienen una especial sensibilidad. Todos, yo siempre en clase, en ATM, siempre cuento lo mismo. Todos hemos comido alguna vez maíz, milo, sí, millo, sí, milo, maíz. y se nos ha quedado una pieza de maíz, un poquito de maíz, y tenemos la sensación que tenemos algo que nos está separando, como una especie de gato hidráulico separándonos los Sí, dientes, y cuando tú limpias eso, realmente es una mierdecilla que tienes ahí puesta que te está generando una estimulación del trigémino. Pues todo ese trigémino manda información a un núcleo sensitivo inmenso en la parte del tronco que llega hasta C2. Algunos autores dicen C3, pero sobre todo C1, C2. Entonces, hasta C1, C2 tiene fibras de ese trigémino sensitivo, que tienen además correlaciones, por algunos estudios interesantes que encontré hace poco, tienen correlaciones ese núcleo sensitivo con plexo cervical profundo, con lo cual ya tiene la inervación de los suboccipitales, y además con algunas ramas ascendentes del nervio frénico, con lo cual ya tienes un dolor en el hombro que te pueda referir por un problema de una ATM. sí. ¿Viste el paper que tenía de una anestesia en el hombro que generó una parálisis del diafragma? Del diafragma, ¿correcto? Porque estás trabajando Entonces, sobre el nervio frénico, entonces ¿correcto? incluso esta relación puede llegar hasta el diafragma. Efectivamente, efectivamente. Por eso muchas veces cuando se habla de la zona fascial, las relaciones fasciales, en ocasiones yo digo que la fascia explica muchas cosas, pero nos quedamos un poco cortos. Tenemos que añadir el sistema nervioso. De esto, evidentemente, nuestro amigo Amatusi, que está por aquí, sabe mucho Sí, del sistema nervioso autónomo. Y tenemos que meter ese sistema parasimpático trigeminal. Por ejemplo, hablabas de una anestesia aquí que paraliza el diafragma. Hay un estudio que se genera una punción en los suboccipitales, se le mete corriente eléctrica y el dolor, y el paciente refiere un dolor intenso en el ojo. El ojo que sensitivamente está inervado por el trigémino. sí. Con lo cual, aquí hay una conexión adelante y atrás, trigémino, zona facial interesante, con lo cual cuando esto no funciona bien, aquí empieza a haber errores. Sí. Dime un poco más de la lengua. ¿Cómo podemos evaluar la lengua y percibir si por ahí tenemos un problema? Con el test que me ha mostrado y qué más podemos encontrar. Bueno, Señales, síntomas. sí.
podemos encontrar un montón de cosas. Para evaluar la lengua, yo siempre digo o recomiendo que primero hay que valorar también que el paciente tenga todos los dientes. Tenemos que recordar siempre que la lengua, los dientes, el bucinador y el orbicular tienen que mantener un equilibrio perfecto. Entonces, si falta alguna pieza dental, la lengua tiene la necesidad de escapar, de expandirse todo lo posible. Entonces, si falta una pieza dental, la lengua empieza a expandirse y las tensiones linguales empiezan a afectarse. Entonces, la pérdida de una pieza dental es fundamental para el equilibrio lingual. Entonces, cuando el paciente llega, lo primero hay que hacerle con un palillo de trusor que tenga fuerza en el orbicular, que tenga fuerza suficiente para sellar los labios, con lo cual el buccinador y el orbicular están funcionando adecuadamente. Y la lengua, evidentemente, miramos todas las piezas dentales y luego con la lengua tenemos que pedirle que la lance hacia adelante, que la protruya, que la retruya, que la eleve, que intente con la lengua tocar la cara interna de los dientes superiores, que intente deprimirla todo lo posible y para ver la capacidad motora. Luego, evidentemente, se le puede pedir al paciente que saque para un lado, que saque para otro. Sí es cierto que hay un pequeño componente genético, hay algunos pacientes que no tienen la capacidad de hacer el movimiento, Sí. pero sobre todo que tenga una capacidad móvil. Y después de eso, nosotros nos ponemos un guante, agarramos la lengua, agarramos el ioides y tenemos que hacer tracción de la lengua, deslizamiento y puesta en tensión del ioides. Ah, un segundo. ¿Por qué? La inserción de la base de la lengua, ¿dónde se queda? En el Porque ahí ioides. está con la mano en un lugar que está loco esto, que está acá abajo. ¿Por qué ponemos la mano acá? El ioides, como todos sabemos, es un hueso que tiene forma de U, tiene unos cuernos mayores y unos cuernos menores. En los cuernos menores del ioides, que están apuntando hacia adelante, nace como una pequeña fascia y de esa fascia nace el septo lingual. Es decir, la línea alba de la lengua, por llamarla de Sí. una manera, la línea alba de la lengua nace de ese septo lingual. Entonces, eso está literalmente anclado en el ioides. Yo a cualquiera de los compañeros le recomiendo que se agarre la lengua, que estire de ella y que intente mover el ioides. Van a sentir una sensación Envíen una muy foto divertida. y etiquétanos. Ahí está, por favor. Por favor, que me etiqueten. Entonces, evidentemente, el sistema ioideo tiene una relación directísima con la lengua. Y si quieres que hablemos un poquito más del sistema ioideo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un músculo sencillo como es el homoioideo. Esto. Homoioideo. Con lo cual, una tensión en la lengua puede generar demasiada tensión en el ioide y eso alterar el homoioideo. El paciente te va a llegar con un dolor en la zona del homoioideo. Sí. Por ejemplo, recuerdo siempre el caso, lo cuento también mucho en clase, algunos de los que están aquí presentes han estado conmigo hace un poquito, una semana, en un curso de ATM en México. Cuento mucho un caso de un paciente con un piercing. Recuerdo una paciente con un piercing en la lengua. Posteriormente a aquel piercing se hizo, no sé cómo se llama, es una cirugía y la lengua queda como una especie de lengua bífida, Sí. como si fuera la lengua de una serpiente. Entonces tenía eso, tenía el piercing y entonces ella venía a la consulta porque tenía un dolor de hombro terrible. La exploraba y evidentemente había algo en el sistema ioideo que no funcionaba correctamente. Yo, ante la desesperación de una sesión y no mejorar y otra, le dije, oye, mira, tenemos que hacer una pequeña prueba. Necesito que el piercing lo retire por lo menos una semana, tenemos que ver qué ocurre. Y entonces cuando llegó la siguiente sesión, pues me dijo, oye, pues, ¿te puedes creer que no me duele? Y entonces, evidentemente, ella se volvió a poner el piercing, pero esa ya es su decisión personal. Pero esta historia siempre la cuento para que veamos que hay relación directa desde el sistema lingual hacia, por ejemplo, un dolor en el hombro. Un piercing puede ser un perturbador del sistema, ¿no? Un piercing en la lengua y más en la zona central es un piercing puesto en la línea alba de la lengua, es decir, en el septo lingual, en la fascia que la genera. Eso puede alterar, evidentemente, a el sistema muscular, pero también va a poder generar afectaciones sobre el sistema nervioso, porque tenemos un nervio hipogloso que tiene una inervación directa al cual le estás generando una perturbación y además a nivel sensitivo también puede generar una afectación, con lo cual es una perturbación muy grande del sistema, muy grande, muy grande.
Y una cosa que siempre me acuerdo es que una vez yo tenía una paciente que tenía un dolor en los dientes Sí, inferiores. Entonces tenía dolor en los dientes y me dijo así, no, yo ya fui al odontólogo, ya hice un tratamiento, pero no me resultó nada y sigo con dolor. Y lo que tenía en realidad era un dolor de la articulación temporomandibular que irradiaba hacia los dientes. claro. Entonces, muchas veces podemos tener un problema en la articulación, en un dolor en un diente o en la lengua o en el ojo, en la cabeza. Claro. Tenemos que recordar que la ATM tiene una inervación de una de las ramas de V3. El nervio mandibular o V3 genera varias ramas. Una de esas ramas es la rama auriculotemporal. La rama auriculotemporal inerva todo el cóndilo, toda la zona ATM. También hace una inervación por la parte lateral que puede llegar a generar una inervación del oído. Incluso tiene una pequeña inervación del conducto auditivo interno. ¿Vale? Evidentemente no nos da tiempo en una hora a explicar todo esto más, pero prácticamente todo esto que estoy contando, al que le interese de los que nos está escuchando, tengo incluso un post en el feed colgado en relación con el aurículo temporal, por si alguien quiere investigar un poco más. Entonces, si tú tienes un problema en la ATM, imagínate, has recibido un golpe o tienes un chasquido, el menisco está mal, eso está generando una irritación del aurículo temporal. Pero si seguimos analizando el nervio mandibular, también tiene una rama que se llama alveolar inferior, que es la que inerva todos los dientes de la arcada inferior. Entonces, si yo tengo una perturbación aquí con una irritación, también puede generar una irritación en la arcada dental. Entonces, tenemos que tener eso presente. Incluso, fíjate, Leonardo, dolor de cabeza, porque el nervio mandibular, cuando sale por el foramen oval, hay una rama recurrente que vuelve a entrar dentro del cráneo por el agujero espinal, que entra junto con la meninge media e inerva la base del cráneo. Con lo cual también, gente que tiene problemas de ATM te puede decir que le duele la cabeza. Yo voy a robar una frase de Mariani Automare que me explicó así. Hay dos cosas que un nervio no gusta. Compresión y estiramiento. ¿Correcto? Es simple. Correcto, Entonces, correcto. todo lo que pase con el nervio que genere compresión o estiramiento va a generar algún tipo de síntoma, alguna Claro, hipersensibilidad. Entonces, claro, estamos hablando como neuropatías, ¿no? Como neuropatías claro. de Son neuropatías de compresión, atrapamiento. sí, que están generando estos problemas. Un otro punto importante, labirintitis. Sí. ¿Puede tener una relación con laberinto o algo así? Hombre, nosotros tenemos que partir de la base que la ATM evidentemente se articula con el temporal. El temporal, como todos sabemos, pues tiene una escama, pero luego tiene una pirámide petrosa. Dentro de la pirámide petrosa tenemos varios nervios. El facial que lo atraviesa forma el ganglio geniculado, esfenopalatino, luego sale la inervación facial. Pero se nos olvida que el octavo par, el vestíbulo coclear, también está dentro de esa pirámide petrosa. De hecho, es el único par craneal que no sale del cráneo, se queda dentro del cráneo. Entonces, evidentemente, sigue. Sí, ahora me cortó, ahora volvió. Sigo ¿Leo? bailando. ¿Leo? ¿Se Ahí fue? ¿Se fue? volvió, ahí ¿Estoy? volvió. Vale, estoy. Ahí. Vale. Como te contaba, no sé en qué momento, repito un poquito. Estaba hablando de la pirámide petrosa, por la cual tenemos el facial que pasa por allí y tenemos el vestíbulo coclear. Único par craneal que no sale del cráneo. Vestíbulo coclear se encarga de la inervación, evidentemente, de todo el sistema laberíntico. Entonces, ante una disfunción de la ATM, tenemos que recordar que la propia mandíbula tiene un sistema ligamentario muy potente en relación con el temporal. Por ejemplo, tenemos un ligamento muy importante que es el ligamento estilomandibular, de la apófisis estiloides del temporal hasta la mandíbula. Entonces, un paciente que, por ejemplo, va al odontólogo y está una hora con la boca abierta porque le están haciendo una endodoncia o le están haciendo una extracción en la que la mandíbula está sufriendo tracciones constantes, puede acabar generando una repercusión sobre las membranas de tensión recíproca intracraneales que pueden perturbar la zona de la pirámide petrosa, con lo cual puede tener repercusiones sobre el sistema laberíntico. Evidentemente, para esto necesitamos la anamnesis. Sí, No todas las laberintitis
son culpa de la ATM, pero la ATM puede estar presente en muchas laberintitis. Sí. Y esto también podemos asociar con problemas de sueño, ¿no? Porque También. el paciente que tiene un problema de sueño puede tener una facilidad para este tipo de disfunción. Y un punto importante que me dijo fue de ligamento esfenomandibular. Yo Sí. una vez vi un paper que decía que en los pacientes con disfunción de temporomandibular tiene una hipertrofia del ligamento esfenomandibular. Del lado Pacientes con, ¿puede lembrarme eso, con recordarme eso? disfunciones. Pacientes con disfunciones Ah, temporomandibulares sí. presentan una hipertrofia del ligamento Ah, esfenomandibular de un lado. Es correcto, común. correcto, correcto. Y te puedes encontrar pacientes que son prognatas, una categoría 3 de Anglé, que de la tensión tan grande que generan en el ligamento pueden acabar haciendo estiloides demasiado largas. Y eso, evidentemente, pues va a afectar a la musculatura del ramillete de Riolano, que es musculatura que se inserta justo en la apófisis estiloide y tiene relación con la lengua, por ejemplo. Sí. Mira, Marco está preguntando de zumbido. ¿Tiene Sí, una bueno, relación también? hombre, tenemos, evidentemente, cuando entra la arteria, cuando tenemos una entrada vascular en el cráneo, tenemos una arteria que es la arteria timpánica, que pasa prácticamente al lado de la ATM. Entonces, ante disfunciones en la zona, podemos encontrar perturbaciones en la arteria y esa arteria lleva la vascularización directa al tímpano. Entonces, ante una perturbación de la zona, podemos encontrar algún ruido a nivel timpánico. A nivel Mira, timpánico. ahora tenemos ahí Carlos Tejedor. Hombre, Charlie, es verdad, cierto. Dale, ¿Qué Charlie, ¿cómo tal? anda? Charlie, ¿cómo estás? Rodrigo Gersoni también, beso. Eh, Beso. Dime una cosa, y ahora que encontramos estos puntos, evaluamos a este paciente en la anamnesis. Ahora, Sí, por ejemplo, en la inspección, sí. lo que podemos relacionar, posición de cabeza, posición de mandíbula, alguna alteración de posición del hombro, ¿hay alguna alteración postural en la inspección que se puede mirar, o no, esto correlaciona, esto ayuda, esto es un señal, o no? Sí, ¿Qué sí. te parece eso? En esto, la inspección visual es importante. Tenemos que tener algunos aspectos en cuenta. Aunque antes de empezar a hablar de los aspectos, siempre me gusta decir que el trabajo de la ATM desde el punto de vista osteopático necesita de un equipo multidisciplinar. Es decir, en ocasiones necesitamos al odontólogo, igual que el odontólogo en ocasiones nos necesita a nosotros. Dicho esto, por ejemplo, en la inspección visual es muy frecuente que le pidamos lo primero al paciente que abra y cierre la boca. Porque al abrir y cerrar la boca encontramos a veces que la apertura hace un movimiento en bayoneta y eso ya nos está indicando que algo en la ATM no funciona bien, porque los cóndilos no se mueven los dos de forma simétrica. Entonces, una apertura en bayoneta ya nos está diciendo que algo está mal, por Sí. ejemplo. ¿Alguna ¿Qué más podemos desviación? ver? Una desviación. Una apertura en bayoneta es cuando el paciente abre la boca y al abrir la boca se desvía para un lado y al final acaba recta. O al cerrar hace un movimiento como de Sí. encaje. Ese movimiento se llama movimiento de bayoneta o apertura en zigzag y nos está indicando que algo pasa en la ATM, porque los dos cóndilos de la ATM no se mueven de forma adecuada, de forma simétrica. Sí. Es tan fácil como pedirle al paciente abrir la boca. También es importante pedirle al paciente que nos enseñe la interlínea dental, porque en ocasiones encontramos esto, no hay alineación en los dientes y nos está indicando que el paciente se mantiene en una posición en deducción, por ejemplo, visualmente. Luego, evidentemente, como tenemos correlación con toda la zona maxilar, también tenemos que ver un poco la forma de los ojos. Un paciente que tiene un ojo un poquito más alargado y uno redondo, yo siempre digo, primero hay que preguntarle si su madre es china y su padre es francés, porque a lo mejor tiene un ojo de cada uno. Pero Ahí si consideramos no, normal. ahí está, lo consideramos normal. Si es así, y claro, se llama Javier López Chiang, pues claro, está Tenía, claro que... me acordé de una historia. Tenía un jugador Dale, de fútbol acá en Brasil que se llama sí, Amaral. Y este Amaral. tenía un ojo así y el otro más Sí, abierto. claro, pues el hijo de Entonces Popeye. fue a jugar en Japón. Y no Ah, conocían a él allá. Entonces, el primer partido estaba jugando, tuve un golpe en la cabeza y él decía y lo así. mismo, Y el japonés venía y me tiraba agua en la cara porque el ojo está mal. No, no, ese es normal. Me golpeó el otro.
porque uno está En el cerrado. ojo chino, en el ojo chino, en el No, ojo. me golpeó el otro, esto no, esto es bueno, esto que me golpeó. Entonces el médico no conocía, entonces No en este conocía. caso son excepciones, entonces ahí nos preocupamos. Hombre, ahí está. Hombre, en el caso de Amaral, que yo entiendo que sus padres por los dos eran brasileiros, pues evidentemente es una patología, puede ser una patología. Las alteraciones oculares, las alteraciones nasales. Porque un paciente que tiene un tabique nasal en forma de S te está indicando que posiblemente tenga un deslizamiento de los maxilares, lo que se conoce como el lateral strain esfenomaxilar, por algún Sí. traumatismo, algún golpe. Entonces, todo eso te está indicando que algo no está funcionando a nivel del ATM. Todo eso desde un punto de Entonces, vista de inspección visual, estas son deformidades del cráneo que se debe evaluar. efectivamente. Y que tienen Entonces, relación con la ATM, claro, sí. evidentemente. Entonces, cualquier tipo de deformidad o asimetría en el cráneo se Asimetría debe tener mejor. un poco de atención, que eso puede ser un factor predictivo para un problema de articulación temporomandibular. Otro problema de ATM muy frecuente es las orejas, que te la encuentras o desalineada o una oreja muy pronunciada y otra no. Ahora, por ejemplo, en España, que todos estamos usando mascarillas, pues claro, las orejas se nos están poniendo a todos para adelante también. Pero bueno, en condiciones normales, cuando tenemos la oreja bien puesta, una posición de oreja en la que tú te encuentres una oreja así y otra así, o te encuentres la oreja así, evidentemente la oreja depende del temporal como hueso. Sí, sí. Con lo cual quiere decir que un hueso está de una manera y otro hueso está de otra, con lo cual un cóndilo está de una manera y otro cóndilo está de otra, lo cual te puede condicionar la ATM. Sí, entendí. Y mira una cosa, usted empezó a hablar un poco del examen dinámico. Entonces, ¿Correcto? evaluamos apertura y cierre. ¿Y cuál otro Apertura y movimiento se cierre. puede evaluar y cómo evaluamos eso? Importante evaluar la apertura y cierre, uno de los movimientos más importantes. Tenemos que valorar también la diducción. Hay que valorar la El diducción, si los movimiento rangos de lateral. diducción son diducción, movimientos laterales, si los rangos de movimiento son simétricos. Tenemos también que valorar la capacidad de propulsar y retropulsar la mandíbula. Es importante porque son los movimientos que encontramos dentro de la ATM. Y tenemos que hacer una valoración de si hay alguna alteración en alguno de los movimientos. Eso desde un punto de vista O- dinámico. y dolor también, ¿no? Si el Evidentemente el movimiento dolor, tiene un padrón efectivamente, anormal y si este padrón refiere dolor al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, con los movimientos se mira anormalidades y dolor. correcto. El dolor luego, posteriormente, sí es verdad que tenemos que hacer una reflexión sobre el dolor para entender de qué puede venir, pero ahora mismo dejamos el dolor, pero lo apartamos un poco para no confundir Está bien, está bien. a la gente y después hablamos de dolor, porque el dolor, además, para hacer un diagnóstico preciso sobre el dolor necesitamos añadir descompresión y compresión de la ATM, con Está bien. deslizamiento. Porque tendremos que hacer descompresión, contracción anterior, descompresión, contracción posterior, compresión con deslizamiento anterior. Tenemos que hacer esos tres movimientos para hacer una avaliación correcta de toda el área de la ATM, sobre todo pensando ya en ese caso en el dolor. Un otro tema importante. Tenemos demasiados músculos, Sí, maceteros, pterigoideos y todo eso. Entonces también tenemos la posibilidad de trigger points, efectivamente. Todos los músculos, como sabemos, tienen capacidad de de trigger hacer point. esta hipersensibilidad muscular que produce un trigger point. Entonces, también podemos tener trigger point que generan dolor en la articulación temporomandibular, pero no tienen nada que ver con una disfunción de temporomandibular, sino un trigger point con dolor referido en la articulación. Efectivamente, es un trigger point que evidentemente a la exploración del músculo debe de aumentar el dolor referido o a una puesta en estiramiento máximo del músculo puede aparecer la sintomatología. Es fácil de explorar la musculatura de la masticación porque toda la musculatura de la masticación está inervada por el trigémino, una rama motora que tiene el trigémino. Pasan todos juntos por el ganglio de Gasser y llegan hasta la parte posterior un núcleo propio motor y un núcleo alargado sensitivo. Pero la historia de esta es la siguiente. Los dolores referidos de la musculatura de la masticación tienen alguna relación con el trigémino sensitivo. Es decir, el masetero pues tiene un dolor importante en la zona del ángulo mandibular, zona cigomática, es decir, áreas que sensitivamente están inervadas por el trigémino. Sí. El temporal, que está también inervado por la rama motora del trigémino, tiene dolor en los dientes. El dolor referido está en los dientes.
que es un área inervada por el trigémino sensitivo. El pterigoideo, que es uno de los más importantes, pterigoideo externo, tiene un dolor en toda la zona auriculotemporal, que está inervada, como hemos dicho antes, por el trigémino. Entonces, la evaluación de la musculatura es relativamente fácil porque hay que localizarlo, tocarlo y ver si hay un aumento del dolor sensitivo, del dolor referido de ese músculo. No tiene mayor Entonces, misterio. ahí se utiliza la palpación bien, ¿no? Son músculos que son más fáciles de palpar, con excepción de los pterigoideos que tienen que hacer una palpación intraoral, pero los otros son más Bueno, fáciles y los otros superficiales. son muy superficiales, un masetero, un digástrico, un genioideo, un miloideo, son músculos que están ahí. El temporal, evidentemente, es fácil de tocar. Los únicos músculos que necesitarían una exploración intrabucal podrían ser pterigoideo interno, pterigoideo externo, algunos músculos de la base de la lengua y no mucho más. No mucho más. Un otro punto, usted ha hablado de deglutición, entonces, Sí. la movilidad del hueso ioides también se evalúa. Evidentemente. La evaluación del ilioides dentro de un protocolo de exploración que hay, la palpación del ilioides es simplemente localizar el ilioides y acompañar primero con la zona cervical y posteriormente con la lengua, porque el ilioides puede tener disfunciones asociadas a las cervicales y disfunciones asociadas a la lengua. Entonces, nosotros sería inclinar la cabeza, deslizar el ilioides en una dirección, inclinar la cabeza, deslizar en la otra dirección, para ver si hay alguna relación con las cervicales. Posteriormente a eso, agarrar la lengua y la lengua hacia un lado, el ilioide hacia el otro y viceversa, para ver si las puestas en tensiones que el paciente sufre están en relación ilioides-lengua o ilioides cervicales. Perfecto. ¿Vale? Y ahora tenemos que tratar todo eso. Entonces Claro, encontramos claro, todos señales, síntomas, inspección estática, inspección dinámica y ahora correcto. tratamiento. O sea, Bueno, tenemos tratamiento para tejido blando, tenemos correcto. movilizaciones, tenemos manipulaciones. Sí. ¿Cuándo utilizamos cada uno de los recursos o se utiliza todo? ¿Cómo usted organiza eso en sus pacientes? Yo personalmente el tema manipulativo lo trabajo como último recurso. ¿Por qué? Porque conseguir una relajación absoluta de una ATM para hacer una manipulación es una tarea difícil. Estamos hablando de músculos muy potentes. Un paciente contrae el masetero y tú no eres capaz de manipular esa ATM salvo que le golpees con un bate de béisbol. ¿Vale? Sí, Entonces, no creo que el paciente le sí. guste que le golpees con un bate de béisbol en la boca. No, no, creo No, que no. no es lo habitual, no es lo habitual. Hay pacientes muy raros, ¿eh? Pero Sí, normalmente los míos siempre, no les gusta. siempre encontramos a alguien. Esto Siempre es verdad. encontramos a alguien. Y Entonces, respetamos la... evidentemente, si tú quieres, te golpeo con esto aquí, te das aquí. Entonces, Perfecto. Podemos hacer una manipulación con contacto patelar, sin problema. ahí está, correcto. Y refuerzo bilateral. Entonces, entonces por ejemplo, a mí me gusta empezar mucho con tejido blando. Es una articulación que el tejido blando lo afecta muy bien. Es una articulación que además, cuando tú empiezas a trabajar un masetero o un pterigoideo, la velocidad de respuesta de la musculatura ante un tejido blando, una técnica de tejido blando, es muy buena. El paciente rápidamente, un paciente que tiene una apertura pequeña, en el momento que consigues meter el dedo y llegar hasta el pterigoideo y trabajarlo, la verdad es que automáticamente se produce una apertura casi instantánea. Entonces, a mí personalmente me gusta empezar con técnicas articulatorias y de tejido blando. Si no conseguimos avanzar, ya valoro el dolor. Si hay dolor, prefiero no manipular en una primera sesión y plantear al paciente, oye, hasta aquí hemos llegado, en la siguiente sesión veremos qué hacemos. Y si no hay dolor, entonces sí que me gusta hacer técnicas articulatorias un poco más amplias en su recorrido, sin llegar a ser manipulativa, y si consigo que el paciente se relaje completamente, entonces sí hago una técnica manipulativa en una primera sesión. Eso como primera sesión. Si el paciente va viniendo a ciertas sesiones y vemos que, por ejemplo, imaginemos la situación, mi paciente tiene un cóndilo posterior en esta área. Tengo un cóndilo posterior, hemos trabajado todo, el cóndilo termina la sesión y termina con movimiento aceptable. Genial. Llega a la siguiente sesión y el cóndilo vuelve a estar posterior. Tratamos. Llega a la siguiente sesión y el cóndilo está posterior. Aquí está pasando algo que tenemos que darle un input más potente al sistema nervioso. Entonces, en Sí. esos casos,
sí que opto ya por una técnica manipulativa cuando ya el dolor está controlado, cuando el paciente ya confía más en mí y tiene capacidad de relajarse, evidentemente, ¿vale? Un buen trabajo en el cráneo también puede ayuda, ¿no? Evidentemente, yo estaba hablando ahora mismo solo de lo que es el tratamiento específico de la ATM. Evidentemente, todo tiene que pasar previamente por trabajo de la musculatura suboccipital, trabajo de la base del cráneo y trabajo de la zona temporal. El temporal es parte de la base del cráneo, Sí. evidentemente, pero trabajo de la zona temporal. Eso como mínimo. Hioides en caso de que encontremos disfunciones y la lengua, evidentemente, también tiene que trabajar. Y ya, si el paciente nos viene refiriendo dolores del hombro, nos viene refiriendo otro tipo de patología, a lo mejor nuestra exploración nos lleva a otras estructuras como puede ser un diafragma, etcétera, etcétera. Pero sin querer complicar mucho la vida a los Sí, compañeros que sí. están aquí con nosotros, tenemos que trabajar la ATM, tenemos que trabajar algo que esté en relación directa con el trigémino sensitivo, el núcleo trigeminal sensitivo, tenemos que trabajar la base del cráneo como mínimo. Y hoy lengua, evidentemente, si la exploración nos lleva a Pero eso. en realidad las movilizaciones y tejidos blandos funcionan bien para trabajar eso, ¿no? Evidentemente, funciona muy bien, responde muy bien. Tenemos una pregunta acá Sí, de acá. Al tratar el hombro, ¿siempre debemos sospechar del glosofaringio o algo en la lengua? Ambos hombros. ¿Entendiste la pregunta? sí, creo que sí, sí, creo que la entendí. A mí la palabra siempre no me gusta. O sea, siempre Sí, o debemos de nunca. sospechar. Son dos Sí, palabras. evidentemente, siempre y Siempre o nunca hay, nunca, no. hay que tener mucho cuidado con esas palabras, siempre y nunca. ¿Por qué? Porque si tú dices que siempre el hombro y el glosofaringio, pues evidentemente te estás equivocando. Eh, ¿Tenemos relación del hombro con la ATM? La tenemos. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la ATM y ese hombro pueden estar en relación? Pues evidentemente porque en la anamnesis y en la exploración hemos visto que hay algún tipo de alteración a nivel de la mandíbula. En la exploración también vamos a encontrar que la base del cráneo, los suboccipitales tienen algún tipo de alteración. Y es muy probable que en una exploración del hombro, pues no encontremos ninguna patología. No hay ningún tipo de disfunción, no hay ningún tipo de disfunción mecánica. Entonces, esto está doliendo por algo. ¿El hombro Sí. por qué puede doler si no es mecánico? Pues puede doler por un diafragma, puede doler por un sistema ioideo, puede doler por un sistema trigeminal. Pues vamos a investigarlo. Entonces, deberíamos de sospechar siempre, si nuestro compañero Fisio Fabian quiere usar la palabra siempre, siempre que la anamnesis te lleve a pensar que hay un problema orofacial. Entonces, en ese caso, revisa siempre el hombro porque te puede encontrar una sorpresa. Lo que está preguntando también, mira, tiene una otra pregunta acá ¿Mm? sobre tratamiento médico. Si tiene otitis durante o luego del tratamiento médico. No, Poli, no acabo de Poli, entender la pregunta pero ella Flor. escribe más abajo otra vez. El Ah, tratamiento vale, disculpa. osteopático es durante o luego del tratamiento médico. Ah, Entonces, vale, 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 vale. sí, Vale. esta es la pregunta. Bueno, en esto sí que tenemos que tener una cosa en cuenta y esto tenemos que tenerlo muy presente. Si tenemos una otitis que se está produciendo una infección, Sí, la infección es un red flag del tratamiento osteopático. sí. Entonces, si estamos ahora mismo con una infección, recordad que red flags generales para los tratamientos osteopáticos, fiebre, infecciones, afectaciones sistémicas en un momento dado podríamos tenerlo también. Entonces, si nuestro paciente está teniendo en este momento una otitis, no lo vamos a tratar. Que continúe el tratamiento médico, por lo menos con la parte antibiótica. Sí. Flor, no creo que a un paciente con una otitis, con una perforación timpánica y una supuración de moco infectado, le apetezca mucho que le metamos el dedo en el conducto auditivo y hagamos una técnica del temporal. No No creo sé si es mucho. tan bueno, tan No creo que agradable, sea ¿no? mucho. Ni tampoco creo que teniendo una otitis con infección mastoidea o una mastoiditis le apetezca que le demos con el martillito y demás. Entonces, primero vamos a bajar un poquito esa infección y ya después, evidentemente, una vez que esa infección ha terminado, ahora sí, es nuestro momento a trabajar. Y hay una otra pregunta acá de Marcos Balsini Sí. que está diciendo, ¿podemos considerar que el paciente con disfunción temporomandibular tiene una sensibilización central disfuncional?
Porque estamos hablando de la hipersensibilidad. Mira, Valkyria, beso. Valkyria está ahí ¡Hey, también. Valkyria Val! Beso. Bueno, pues Porque como... son hipersensibilidad, ¿no? Entonces es un Mm, paciente con una hipersensibilidad que puede generar una sensibilización central y ahí tenemos evidentemente. un problema grande, ¿no? Y es Hombre, común porque la información sensitiva de la cara es demasiado grande. es Entonces muy acá grande. la hipersensibilización es demasiado importante considerar. Es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que un paciente con una hipersensibilidad a nivel del trigémino está, por norma general, está agotado. ¿Por Sí, qué? Porque eso a nivel central, eso te está machacando, eso es tremendo. Y luego, aparte, un paciente de este tipo suele presentar a la larga más patologías de tipo neurológico, de tipo central, que pueden sí. presentar patologías con una afonía de pronto porque la inervación de toda la zona glosofaringea no funciona adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, estamos hablando, podemos hablar de una sensibilización central. Mira, aquí tenemos gente de Chile también. Saludos para Chile. Chileno, ¿qué Bien tal? ahí. Mira, y hay Chichilelele. Dime. una pregunta importante. ¿Cuándo derivamos el paciente para un fonoaudiólogo? Entonces, ¿cuándo tenemos porque tenemos problemas de deglutición relacionados? Entonces, Mm. ¿cuáles son los parámetros que podemos mirar para derivar este paciente para un fonoaudiólogo? Te cuento un caso, vamos, un caso bastante reciente, un caso de una paciente que es mi hija, vamos, así de claro te lo digo. ¿Conoce bien? La conozco muy bien todo el proceso que ha tenido en el último tiempo. Estamos hablando de un paciente que tiene un maxilar superior, total extensión y un maxilar normal, con una dificultad de movimiento bastante importante en los maxilares, con una mordida cruzada anterior. Estamos hablando de un paciente que esta primera parte de los dientes de la parte superior derecha no encaja adecuadamente. Eh, Uno de los problemas que nos encontramos, logopédico. ¿Por qué? Deglución atípica. Traga, por ejemplo. En España, por ejemplo, nosotros tenemos la letra R, que es una letra muy fuerte, la que utilizamos cuando decimos cachorro, que decimos perro, es una R muy fuerte. Entonces, por ejemplo, para eso es una letra que la lengua tiene que vibrar. Y esa vibración es patonómica de un montón de patologías. Niños que dicen pego, parece Sí. más francés que español. Entonces, todo ese tipo de situaciones, logopédico. Y cuando encontramos disfunciones de lengua muy potentes, logopédico. ¿Qué encontramos con este caso? Vamos, te cuento el caso este particular de mi hija porque ayer tuvimos la revisión con el odontólogo. El odontólogo lleva queriendo ponerle brackets desde los 6 años. Va a cumplir 13. Y ayer fuimos al odontólogo. Y entonces lo que nos dijo fue, vamos a esperar otro año más, a ver, porque va mejorando, va Sí. mejorando. ¿Por qué? Gracias a la logopedia, porque ha conseguido hacer un contacto oclusal correcto y eso hace que se reposicionen muchos dientes y el trabajo de la lengua que ayuda a la reposición de los dientes. En este caso en concreto que estoy hablando, sí va a necesitar utilizar un bracket. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene un pequeño apiñamiento y ahí ya necesitamos un pequeño disyuntor, tenemos que hacer un par de cosas. Pero el trabajo odontológico se ha minimizado Sí. gracias al trabajo logopédico y el trabajo de osteopatía. Sí, esto es importante. Es conocer para dónde derivar. Mira que Héctor está diciendo que cambió la campera contigo en Paraguay. Héctor es de Paraguay. Que cambió la campera conmigo. ¡Ay, la cambió! Es verdad, es verdad, es verdad. Hace ya unos años que le di el seminario de pie, quiero recordar. Es verdad, es verdad, es verdad. Un saludo, Porque Héctor. Cosera viaja por toda la Sudamérica, conoce toda la sede de Sudamérica. Menos la sede de São Paulo. De São Paulo no, São Paulo no. Porque São Paulo no. acá no me gusta concurrencia. Por eso, ahí está. Entonces, la única barba que se pone acá es la mía. Bueno, eu tenho que decir que eu tengo agendado otorrino y ojo y otorrino en São Paulo en septiembre. Mas no sé si voy a no. poder viajar. Si estamos hablando de 2021, está seguro. 2026, creo. Por ahí podemos, pero este año no sé. No sé si voy a poder viajar, no sé si voy a poder viajar. No sé.
Mira, ¿alguien tiene más alguna pregunta? Puede enviar la pregunta si quiere más, si tiene más alguna cosa. Déjame ver si hablamos de todo que teníamos acá. Creo que sí. ¿Quiere Una hacer última alguna? cosa, dime. Sí, Sí, una dime, última dime, cosa dime. que quería decir, Leo, porque hemos estado hablando del dolor, dije, después hablamos del dolor y hemos pasado un poquito sin mencionar la parte del dolor. Cuando hacemos la exploración de la ATM, el dolor, tenemos que tener también en cuenta que tenemos que descartar un problema de la ATM como tal articulación o incluirlo. ¿De qué manera? Muy sencillo. Si tú tienes un dolor y yo descomprimo, estoy separando la ATM y ahora hago un movimiento antero-posterior y el dolor disminuye, tu problema es articular. He descomprimido la articulación y al moverlo no genera dolor. Si descomprimo y lo muevo y genera dolor, tu problema es cápsulo ligamentario, porque se ha puesto en tensión. Con lo cual, esta parte es importante tenerla presente también para las red flags. ¿Por Sí, qué? Porque si me encuentro un problema que es articular, por favor, no hagamos una técnica manipulativa de alta velocidad, porque va a generar una cizalla en la articulación y va a doler. O si tenemos un problema capsular, por favor, si hacemos técnicas de tejido blando, no vayamos a todos los rangos de movimiento. Respetemos la capacidad del tejido sin generar dolor. sí, sí. Este es un Dato buen que tenemos que tener. parámetro, este es un buen parámetro, porque muchas veces estamos con problemas. Y también podemos tener problemas articulares y musculares del mismo paciente, o capsulares del mismo paciente, ¿no? Correcto. Esto puede estar todo junto también. Todo, todo. De hecho, imagínate, un paciente que, por ejemplo, tiene un problema de una diducción, un paciente que está constantemente en diducción, el que está sufriendo una puesta en tensión de todo el sistema ligamentario de un lado. Eso, inervado por el trigémino y teniendo en cuenta que el ligamento lateral externo de la ATM es uno de los ligamentos con más propioceptores que tenemos dentro del cráneo, pues evidentemente está mandando un montón de información al trigémino, diciendo aquí está mal, funciona mal, funciona mal, funciona mal. Sí, Entonces, eso a la larga va a generar afectaciones a esos niveles capsulares. Si tú a ese paciente tienes la brillante idea de hacerle unos movimientos de stretching de la cápsula, pues lo vas a reventar o de dolor o la sintomatología posterior, porque es posible que no le duela, pero luego le va a llevar el paciente, me duele mucho hoy la cabeza. Y escucha esta fantástica frase de los fisioterapeutas de no te preocupes, no pasa nada, es normal. No, es normal, no, Rey. Es normal, no. Le has pegado un montón de movimiento a una zona hiperestimulada y lo has hiperestimulado, con lo cual has jodido su sistema sensitivo trigeminal. Ahora ah, explícale al paciente que va a estar 3 días con dolor. sí. Mira, que están te pidiendo para enviar un saludo para Jairo Antivilo de Chile. Jairo lo he tenido este fin de semana en un curso de ATM. Un saludo, Jairo. Y nos dice Y, también, Ramos Perciliana nos dice, en pacientes que ya pasaron por cirugía de ATM y aún tienen síntomas, hay ¿a diferencias diferencia de tratamiento? con cirugías. Creo que no entiendo la pregunta No, correctamente. ¿Pacientes que ya se le ha está hecho una preguntando cirugía? si estos parámetros de evaluación y tratamiento son diferentes para pacientes postquirúrgicos. Entonces, ¿se No, el cambia algo? tratamiento, bueno, pueden cambiar cosas. Los pacientes posquirúrgicos, por ejemplo, nos encontramos, depende de la cirugía, todo hay que Sí, preguntarlo, nos encontramos en ocasiones pacientes que tienen mucha sensibilidad del trigémino. Por ejemplo, en pacientes que tienen un prognatismo, disculpa, una retrognasia muy grande, en ocasiones se hace una cirugía en la que se hace prácticamente un corte de todos los maxilares y se retrae el maxilar o se trae hacia adelante. Todo eso evidentemente va a generar una afectación del trigémino brutal. Entonces, evidentemente, a todo lo que estamos hablando tendremos que añadir trabajos sobre todo el sistema de la cicatriz, que por aquí he visto que tenemos nuestra amiga María, que sí. sabría hablarnos de la cicatriz muchísimo más que lo que podríamos hablar nosotros en toda nuestra vida. Y aparte tenemos que trabajar todo ese sistema trigeminal. Hay diferencias dependiendo de la cirugía del paciente. Sí. Francisco, te agradezco por el tiempo, por todo el conocimiento compartido. Entonces te pido que ahora pueden subir los aplausos para Francisco, por favor. Y puede agradecer, Francisco, por favor. Gracias.
Nada, un auténtico placer, como siempre, Leo, haber compartido contigo y con todos los compañeros que están con nosotros esta noche. Y deciros a todos que os animéis a trabajar la ATM, que es una articulación desconocida, que da miedo, que parece una articulación imposible, pero una articulación sencilla que te da unos resultados estupendos en el tratamiento del paciente. Con lo cual, animaros todos a trabajar sobre esa articulación, ¿vale? Otro punto, quien quiere seguir a Coursera debe estar acá. Francisco Ahí Coursera está. puede seguir la página porque tiene algunas publicaciones demasiado interesantes de este tema. Mucho de ATM, hay mucho de Entonces, ATM, hay mucho. pueden seguir y si tienen alguna pregunta más, pueden enviar un direct Sí, para él. cualquier pregunta que surja, por favor, me envían un directo. Incluso quería agradeceros vuestra presencia y si alguien quiere, porque hice el otro día una pequeña revisión bibliográfica que te la pasaré, Leo, sobre algunas patologías en relación con el dolor y la ATM, me escriban su mail por privado y le voy a hacer llegar unos cuantos articulitos interesantes. ¿Vale? Perfecto. Francisco, una vez más, gracias, cuídate. Gracias. Sí, tú también. Pronto nos damos un abrazo. Estoy deseando. Os veo a todos muy pronto. Un beso. Beso, cuídate. Beso a todos. Gracias, Chao, gracias. chao, Um abraço. chao. Un abrazo grande. Fala, pessoal. Meu, muito legal essa live. Vou deixar lá no GTV só um pouquinho. Então, assim, ó, 15 dias no GTV para vocês assistirem. Depois eu vou tirar, tá? Porque vocês ficam muito mal acostumados, vocês não vêm na live ao vivo, vocês ficam só assistindo lá no GTV. Então, agora vai ficar no GTV 15 dias cada uma das lives, depois eu vou cortar. Se vocês tiverem alguma pergunta, entra lá, Francisco, no F Coursera, manda as perguntas para ele. Ele responde para vocês, tem um material que ele vai mandar para vocês. E eu vou deixar um outro material também lá no grupo do Telegram. Então clica no link da bio, entra no grupo do Telegram que vai ter um material para vocês lá. Obrigado, beijo, se cuida. Camiseta Estilo Sincero na página do Estilo Sincero. Tutoria Anamnese, as informações também estão lá no grupo do Telegram. Valeu, beijo, tchau.